Continuando con nuestro programa, vamos a tener la presentación de nuestros expertos. El doctor William Holden es un destacado académico y profesional en el campo de la auditoría y las ciencias administrativas. Con una amplia experiencia en investigación, docencia y consultoría, el doctor Holden ha dedicado su carrera a la mejora y al avance de su disciplina con estudios en maestría en administración de empresas, con énfasis en finanzas, doctorado en ciencias administrativas, doctorado en auditoría, maestría en contabilidad. Además de sus impresionantes credenciales en auditoría y ciencias administrativas, el doctor Holden ha ampliado su expertise al campo de la inteligencia artificial, completando diplomado en inteligencia artificial para la innovación educativa en las unidades tecnológicas de Santander, Colombia, y diplomado en docencia en la era digital para la comunidad internacional de profesores Cerebrote, Colombia. Esta combinación de conocimientos y experiencias le han permitido aportar una perspectiva única e innovadora en la integración de tecnologías avanzadas en la educación y la administración. Estas aportaciones las podemos ver en todo el trayecto de su experiencia laboral, implementando programas de contabilidad de base Oracle y siendo responsable contable de prestigiosas empresas en Panamá, desarrollando controles digitales para procesos de reclutamiento, nómina e impuestos. También como gerente contable del grupo Unidos por el Canal y en la actualidad integrando las tecnologías avanzadas en su labor como gerente contable del consorcio GD Grupo JC y Lidman, con el desarrollo de controles digitales para procesos de reclutamiento, nómina e impuestos con entidades gubernamentales. El magíster Marco Antonio Medina es educador apasionado por las matemáticas y la computación, especializado en inteligencia artificial, ciencia de datos y solución de machine learning, enfocado en la integración de la inteligencia artificial para el desarrollo de soluciones de vanguardia en educación. A lo largo de su carrera, ha sabido combinar su amor por las matemáticas con su entusiasmo por las ciencias computacionales, logrando una integración única de ambas disciplinas. El magíster Medina posee una sólida formación académica que refleja su profundo interés y dedicación tanto a las matemáticas como a la inteligencia artificial. Entre títulos académicos le acompañan maestría en inteligencia artificial y máster en sistemas inteligentes. Es egresado de la maestría en matemática, licenciado en matemáticas con orientación en computación. Actualmente, el magíster Medina aplica sus conocimientos en su labor diaria como docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y como coordinador nacional de la licenciatura en informática educativa. Su trabajo reciente se centra en la analítica educacional, sistemas tutores inteligentes y agentes conversacionales conocidos como chatbot generativos en educación. Así hemos presentado a nuestros expertos. Va a iniciar el doctor Ian Holt, pero antes quisiera explicarles a ustedes la metodología de la mesa redonda. Cada uno de los expositores va a exponer, para lo cual ellos tienen un máximo de 40 minutos cada uno. Y luego que presenta el doctor Holden, seguidamente va a presentar el magíster Medina. El periodo de preguntas y respuestas lo tendremos y lo abordaremos luego de la presentación de los dos expositores. Sabemos que el tiempo va a ser corto para poder recopilar quizás todas las inquietudes y consultas que ustedes tengan, pero trataremos de, en el tiempo acotado que tenemos para el desarrollo de esta actividad, poder dar la mayor cantidad de respuesta a esas preguntas en un tema tan interesante. Desde ya les agradecemos la confianza. Realmente las universidades de Centroamérica han rebasado las expectativas que teníamos para esta actividad, así que esperamos que la disfruten. Doctor Holden, el escenario es todo suyo.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y disculpen, el micrófono tenía... Ok, ¿se escucha bien? Le agradezco. Perfecto, doctor. Gracias, gracias para todos. Vamos a iniciar por el tiempo que tenemos a la presentación de la que tenemos preparado para ustedes. ¿Me confirman si se está presentando, por favor? Sí, doctor. Le agradezco mucho. Bien, como lo que me antecedieron en las palabras, han hablado muy bien sobre la evolución de la inteligencia artificial en la educación. Ofrece un sinnúmero de oportunidades, pero que debemos también dosificar a la hora de aplicarlo a los estudiantes. Para iniciar, vamos a ver cómo se evolucionó el proceso educativo. No soy experto en educación como egresado de la Facultad de Educación, pero sí me ha encantado entender cómo aprende la persona. Empezamos con una educación 1.0 que era conductista, totalmente conductista, nos enseñaban, repetíamos y hacíamos el aprendizaje de esa manera. Subimos a la educación 2.0, que empezó a hablar de constructivismo, hablamos de las TICs, que era este tipo de metodología aplicada a algo de uso de lo que son las herramientas digitales. La educación 3.0 se enfatiza exactamente en eso, en el manejo de la información. Pero en este caso, nosotros creábamos la información, buscábamos referencias y hacíamos el trabajo de documentar todo. En la educación 4.0, que es la que estamos analizando ahora, es lo que habló mi antecesor, la educación personalizada. El estudiante va creando su propio concepto sobre los temas que les estamos asignando. En esta parte, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos abusando un poco del uso de la inteligencia artificial en la aplicación de asignaciones. El trabajo básico de la persona, del mentor, del tutor de la carrera, debe estar condicionada al uso de ella misma y saber cómo aplicarla o cómo auditarla en el proceso del rendimiento del estudiante. Veamos algo. Los conceptos que todo el ser humano tiene, y en especial este pensador. Se entiende por educación 4.0 aquella que promueve la aplicación de recursos físicos y digitales que aporten soluciones innovadoras a los retos actuales y futuros de la sociedad. Se dice que físicos y digitales. O sea, yo voy a buscar la respuesta en el sistema y la aplico. Eso es lo que estamos haciendo erradamente. Este pensamiento es del sociólogo Martel Frederick, que nos dice algo. Me encantó esta frase. La educación en el 4.0 es la era de la inteligencia, pero no humana, sino inteligencia artificial. ¿Qué sucede? En el proceso, la era de la información y la comunicación permitía que nosotros desarrolláramos cada uno de los temas de investigación. Ahora, la comunicación se va hacia el Internet del conocimiento. Si me asignan una tarea, yo voy al sistema, la traigo, no la evalúo mucho, la coloco y listo. Estamos acortando los tiempos, pero no usándola de forma adecuada. Por esto, este pensador dice que la educación está en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones tenemos o cómo utilizar exactamente la inteligencia artificial en el aula? La tutoría inteligente. Esta es una ideología que creo que mi colega, yo muy contento de estar al lado de él desarrollando este tema, el Magister Marcos. ¿Por qué? Porque se está hablando de tutores. La mayoría de los profesores debemos desarrollar programas tutoriales que permitan al estudiante enriquecerse en el proceso de educación en su casa o a distancia. No necesariamente tenemos que estar dando todo el material dentro del aula. Dentro del aula debemos dosificarlo para que sea interesante al estudiante. Y luego el estudiante lleve recursos en los cuales él pueda seguir aplicando todo lo aprendido en aula. La herramienta de evaluación automatizada. Como les estuve hablando a un grupo que estuvimos trabajando sobre inteligencia artificial también, los profesores tenemos estas herramientas avanzadas que nos permiten crear el examen, la prueba, y calificarla de forma automática. O sea, que ya no perdemos tanto tiempo en el uso
de evaluaciones, de conocer lo que el estudiante quiere redactar en un tema, sino que rápidamente podemos aplicar una herramienta que nos permita a nosotros acortar los tiempos. Pero no quiere decir con esto que todo va a ser de forma digitalizada. En la última diapositiva le voy a presentar la regla que los grandes pensadores del mundo dicen sobre el uso de la inteligencia artificial, de la cual ahorita les digo que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? La inteligencia artificial no supera al ser humano. El ser humano tiene una participación increíble dentro del proceso. El análisis de datos para mejorar la enseñanza. Colegas, con tener una tabla estadística de la evolución de los resultados de nuestros estudiantes, podemos saber si estamos cumpliendo nuestros objetivos de enseñanza. La inteligencia artificial permite tener la evaluación del estudiante en tiempo real. Si yo aplico una prueba y tengo los resultados inmediatos, sé que el objetivo de ese tema lo logré alcanzar, bajo los resultados obtenidos por ellos. No así si yo tuviese que evaluar al final del semestre todo el conglomerado de información que tengo, que no me doy cuenta en dónde, como facilitador, como el desarrollador de la cátedra, me estoy percatando de que estoy fallando. La inteligencia artificial permite que la educación sea evaluada en las dos partes, de la parte del estudiante y la parte que desarrolla el facilitador en la materia. La realidad virtual y aumentada. Esta parte es increíble. ¿Por qué? Porque llevamos al estudiante a esos escenarios que realmente la universidad, siempre se lo comparto a mis colegas estudiantes, no podemos llevarlo a la realidad de las empresas, a la realidad de la calle. La universidad trata de acercar lo más posible a los estudiantes a la experiencia vivida, pero no se puede porque estábamos supeditados a libros. Ahora, con la inteligencia artificial, ustedes crean escenarios que permiten al estudiante desarrollar todas esas habilidades que han ido aprendiendo en la materia que estamos desarrollando y en las materias que nos anteceden. El método de educación ABP me fascina por esa parte. ¿Por qué? Porque en vez de colocar un examen donde el estudiante va a llenarme con la información que recabó durante el semestre, pone en práctica todo lo aprendido. Y la inteligencia artificial me permite a mí desarrollar escenarios que van como a forzarlo a él a tratar de reconocer el mejor camino. En la parte de la contabilidad, que es el área donde yo más me desarrollo, estuve hablando con los estudiantes y compartí con ellos un video de un programa que se genera allá en Europa, que se llama Captio, donde el programa de contabilidad tiene inteligencia artificial y él hace los registros automatizados. O sea que ya no hay una persona que tiene que estar contabilizando las facturas. El sistema lo hace de forma automática. ¿Cómo se hace eso? Generando los registros del contador y evaluándolos. Me preguntan los estudiantes, profesor, pero entonces ¿para qué estudiamos? Estudiamos para ser evaluadores de información. Los sistemas hacen de forma automática todo el proceso y nosotros validamos que todo lo que haya hecho es correcto. Hablemos un poquito de los tutoriales inteligentes. Tenemos, como la colega Jenny nos leyó en el currículum, tenemos varios grupos internacionales que nos ayudan a todos los profesores a desarrollar estas habilidades. En este caso tenemos el iEducando, que tiene una plataforma excelente para todos nosotros, donde nos llevan de la mano y nos enseñan cómo diseñar estos tutoriales inteligentes que son compartidos con los estudiantes. Otro es el grupo de Cerebrote también, a la cual pertenezco también, que permite ese desarrollo de estas habilidades de inteligencia artificial desarrolladas al máximo posible. Vuelvo y repito. El uso de la inteligencia artificial no quita la responsabilidad del profesor de dirigir el aprendizaje en el aula y a distancia. Quiero definir algo. ¿Qué es el uso de la pedagogía en inteligencia artificial? Y como ustedes pueden ver aquí, he citado a este investigador que nos habla que es un software que interactúa entre el profesor y el estudiante. En ningún momento nos dice el software y el estudiante. Muchas profesores se acercan a mí y me preguntan, profesor, entonces ¿van a desaparecer los profesores? No, no vamos a desaparecer. Tenemos que actualizarnos con todas estas herramientas, crear nuestras herramientas también, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más fácil.
mucho más actualizado, como lo dice aquí. Vuelta y repito, es un software intermediario entre el profesor y el estudiante. Permite que él desarrolle de una mejor manera su aprendizaje. Traigo a colación las palabras de mi antecesor. Es educación personalizada. La inteligencia artificial permite que esta herramienta se empodere al 100% de cómo voy yo aprendiendo en el camino. No necesariamente tengo que estar pegado a un libro. Los libros ya son excelentes, todavía se siguen usando, pero los tengo a mano en la inteligencia artificial. ¿Qué beneficios voy a tener cuando aplico inteligencia artificial? Volvemos al aprendizaje personalizado, lo vamos a obviar, ya lo hablamos bastante. La eficiencia y la eficacia, la forma de desarrollar todos los proyectos en el aula y todos los proyectos a distancia. Me siento acompañado de una herramienta que no me abandona. Cuando los estudiantes salen de nuestra aula física, van para la casa a ver si se acuerdan de lo que nosotros les dijimos, pero ahora no. Ahora llevan una aplicación en su celular que les tiene un resumen de la clase dada o una aplicación que les refuerza lo aprendido en clase. Acceso a la educación. Esta es la parte en la que yo trato de explicar que tenemos un acceso, pero quien valida toda la información que llega es el experto. ¿Qué es para mí la educación universitaria? Es la creación de expertos en el análisis de información. Vamos a la universidad, como le digo a los estudiantes, a aprender metodología, a aprender formas de hacer las cosas, procesos para desarrollar en un caso dado. Pero ¿cómo me percato yo de que lo que estoy utilizando es correcto? Me pasó dando una clase en la Facultad de Economía a unos estudiantes de la maestría de programación. Y les traigo este ejemplo que me encantó. Los estudiantes tenían que hacer un análisis financiero, no son contables. Agarraron el estado financiero, lo pasaron a PDF, lo colocaron en su Drive y del Drive sacaron el URL y lo mandaron a inteligencia artificial, ChatGPT. ChatGPT les presentó el informe completo del análisis financiero que tenían asignado. Uno de los estudiantes se para y me dice, profesor, excelente todo, aprendimos, hasta yo aprendí, colegas, de verdad se lo digo, yo aprendí cómo se hacía el proceso más automatizado. Pero él me dice, profesor, ¿cómo yo sé que ese informe que me envió la inteligencia artificial es correcto? Y es allí donde le dije, esa es la parte donde el especialista interpreta y valida. No es que lo que la inteligencia artificial me está mandando es correcto. Es allí donde el acceso de la educación se mejora al 100%. La personalización del aprendizaje, rápidamente lo vamos a ver en el ritmo del estudiante, el estilo en el cual desea aprender y las dificultades a las cuales se va a enfrentar. Yo voy a mi ritmo, a pesar de que el profesor tiene su temario planificado, yo tengo 5 días, 6 días en la casa para reforzar el tema que me dio en la clase anterior. El estilo, colegas, no todos sabemos que tenemos 7 inteligencias de forma de aprender, no todos aprendemos igual. Yo busco la mejor manera dentro de las herramientas que tengo en el mundo de la inteligencia artificial para apoderarme del concepto o del conocimiento que el profesor me ha asignado. Las dificultades, el estudiante va a ir sobresaltándola a su ritmo, vuelvo y repito. Es una educación donde yo me preparo, el profesor me guía y yo preparo mi aprendizaje a mi manera. Análisis de datos y perfiles de los estudiantes. Cuando tenemos inteligencia artificial aplicada al 100%, tenemos todos los datos en tiempo real, colegas. Podemos ver el desarrollo de cada uno de ellos. Hablábamos previamente de los grupos grandes o masificados de estudiantes en las universidades. Esta herramienta permite que ustedes tengan un dominio total del grupo. Háblese de Classroom, que acaba de innovar. Háblese de la plataforma Camilo, que también acaba de innovarse, buscando la inteligencia artificial para el análisis de los resultados de ese desarrollo pedagógico del profesor en el aula. A través de los resultados de los proyectos, de las evaluaciones, la misma aplicación le va diciendo cómo se encuentra usted en el desarrollo de los temas. Y esto mejora paulatinamente todo. Para las personas, a los colegas que están en el aula, que han utilizado Classroom, les
les pido que vayan, esta está en la versión educativa de Google. Por favor, dense una vuelta y verifiquen esta nueva herramienta que permite este análisis. Casi todas las herramientas tecnológicas están hacia allá, aplicando IA en la parte de la evaluación del proceso educativo. ¿Cómo es la ruta de aprendizaje que antes era conductista, que luego fue constructivista y ahora es digital? Se hace una evaluación digital inicial del proceso, se diseña una ruta de aprendizaje bajo la planificación del docente y los contenidos se van desarrollando acorde a lo que nosotros vamos diseñando. Antes teníamos una planificación que a veces no la podemos cumplir. Ahora sí tenemos recursos para poder cumplirla a cabalidad. El reto es, para los profesores, es actualizarlos y usar todas estas herramientas que nos permiten tener un semestre de aprendizaje. A los estudiantes, utilizar estas herramientas diseñadas para ello, para que puedan empoderarse del conocimiento que el profesor con mucho interés ha planificado dentro de su trabajo del semestre. En la parte de la realimentación del proceso, me encanta cuando los estudiantes llegan al aula y te traen preguntas sobre el tema y sobre toda la práctica que ustedes le asignaron para la instancia, para la casa. El estudiante interactúa con la IA y le pregunta y fortalece su conocimiento sobre el tema. Cuando tengo una duda, aplico un prompt que llamamos nosotros, que ya, colegas, les comento, hay una carrera en la parte de Estados Unidos que se llama Ingeniería en Diseño de Prompt. ¿Por qué? Porque ya se ha creado esta tendencia de mejorar al 100% cómo interactuar con la IA. Hago la pregunta, la IA la analiza y me da una respuesta. Pero cuidado con la respuesta. Desafíos y consideraciones que preguntaron al inicio de la presentación de esta mesa redonda: la equidad y el acceso. Hay estudiantes que no tienen el acceso a la IA, por tal motivo, nosotros no podemos tener una evaluación dispar al sistema. No puedo evaluar una persona que me está creando información con IA con una persona que está redactando al 100% su conocimiento. Privacidad y seguridad de los datos es al 100%. Responsabilidad y transparencia. El uso de la información repercute en el estudiante y en el profesor. Siempre he dicho, colegas, que si el estudiante hace plagio es porque el profesor lo dejó, lo permitió. La intervención humana en la IA es total. La IA interactúa con nosotros. Nosotros preguntamos y ellos hacen la similitud de esos escenarios en los cuales nos pueden ayudar. Pero la inteligencia humana no va a ser desplazada. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Mejora los procesos en la búsqueda de información. En la parte de la personalización del aprendizaje tenemos identificar necesidades, adaptar el contenido y proporcionar realimentación al estudiante a través de los tutoriales y de todo lo que hemos hablado previamente. Esta es la síntesis de cómo el estudiante debe aprender. Se identifica la necesidad, se adapta el contenido y se proporciona ese proceso donde él tiene herramientas para poder fortalecer esos temas en los cuales tiene dudas. La IA en educación superior, recuerdo cuando estaba dando educación que hablábamos sobre la taxonomía de Bloom, que ha sido básico en todo el proceso que hemos desarrollado en el aprendizaje. Ahora no. Ahora tenemos, como se mencionó previamente, el PLN, el Machine Learning, la visión artificial y la robótica, que está formando parte de nuestra vida. ¿Qué tenemos ahora? Que aprender la taxonomía en la educación 4.0, que habla sobre estas nuevas necesidades de nuestros estudiantes, que no están realmente acorde con la que teníamos previamente cuando éramos conductistas o constructivistas. El constructivismo no ha desaparecido, se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo herramientas para construir mi propio aprendizaje, mucho más que en el momento que apareció el constructivismo. El conductismo, como siempre he dicho, no es un mal método, es un método que todavía se desarrolla en carreras específicas como medicina y otras que tienen procedimientos obligatorios que cumplir, donde no puedo cometer un grave error porque me costaría mucho. O sea, el conductismo es correcto, el constructivismo es correcto y la digitalización de la educación también es correcta. Unámonos
y hacemos un proceso educativo interesantísimo. La IA ha impactado especialistas en diseño curricular, facilitadores del aprendizaje, analistas de datos, especialistas en tecnología educativa, como perdón, colegas, como lo expuse hace un momento en las comunidades educativas internacionales a las cuales pueden accesar, que están diseñando nuevas herramientas, mejorando las existentes, haciendo aportes impresionantes a la educación superior. Esto es el impacto de la IA. ¿Va a seguir? Sí, va a seguir. La IA no va a desaparecer. No va a... Mañana le doy delete y se borró. No, va a seguir siempre. ¿Cómo usarla? ¿Cómo vamos a usar la IA? Las fortalezas de la IA son las siguientes. Socio del pensamiento creativo. Tiene un problema. Cuando le damos al estudiante la tarea de redactar un ensayo, tenemos el síndrome de la página en blanco. ¿Qué quiere decir esto? No sé qué escribir, pero me apoyo en la IA y la IA me da una ruta para poder desarrollar. ¿Cuál es mi trabajo? Seguir investigando y desarrollando ese ensayo que el profesor me asignó. Genera material de calidad de forma rápida. Eso es todo lo que hace. ¿Cuáles son las debilidades de la IA? La brecha del conocimiento. No hay conexión directa con la Internet de forma predeterminada. No debes usarla como Google. Muchas personas entran a la IA, a la aplicación de IA, y piensan que están utilizando Google. ¿Qué es? No, hay que hacer un prompt. Hay que interactuar con la IA para que ella nos dé una idea de lo que estamos buscando. Y una última parte que quiero fortalecer con ustedes es que díganle en el prompt a la IA que les redacte si no saben la respuesta. ¿Por qué? En evaluación de las herramientas de IA, nos hemos percatado que la IA miente. Como ella está diseñada para dar una respuesta, si no la tiene, la crea. Pero díganle exactamente, no sé. Y pruébenlo, por favor. Hagan un prompt y díganle, y si no sabes, dímelo. Y hay un momento en que ella trata de desarrollar y dice, no tengo el conocimiento, ya sea por la fecha, por las limitaciones que la IA tenga en el momento. Esta parte que lo acaban de publicar me gustó mucho. Decirle que me diga la verdad, que no me mienta en una respuesta que yo voy a utilizar en un aula de clase y voy a fallar. La regla 80-20, para ir terminando, colegas. Los especialistas dicen que usemos 80% de IA y 20% humano. No, para mí no es correcto. Le doy la idea que tengo yo, que he desarrollado durante estos años de ser educador. La educación es un 100%, del cual el 40% es responsabilidad del facilitador, del profesor. Y el 60% es responsabilidad del estudiante. Él tiene que aportar en el aula todas esas experiencias que él ha vivido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tengo un 40% como educador, ¿cuánto debo utilizar la IA? Un 20%. El 20% me da apoyo tecnológico y el otro 20% es darle ese valor a mi título. Como contador, yo tengo experiencia. Por tal motivo, tengo que utilizar ese otro 20% dándole a los estudiantes recursos de experiencias vividas. Ahora vamos con el estudiante. Le toca un 60%. Ok. 20% utilizará la inteligencia artificial para crear esa respuesta, para darle respuesta a cada uno de los escenarios que nosotros le damos. Pero el 40% es la evaluación de la información y el uso de la información de forma correcta. No llegar y copiar de la inteligencia artificial, pegar en un trabajo que el profesor no va a revisar, que dicho sea de paso, colega, tenemos herramientas que nos permiten revisar los trabajos que los estudiantes están desarrollando y darnos cuenta que todo es inteligencia artificial. Sí es inteligencia artificial. ¿Y saben por qué? Porque la inteligencia artificial vino para el profesor y para el estudiante. Esta conclusión la dejo para el final, cuando vamos a estar en el proceso de cierre de la actividad. Espero le haya gustado mucho la explicación y estamos a su orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Holden. Bien, vamos a continuar con la presentación de nuestro experto, el Magister Medina. Adelante, Magister. Un minuto, voy a dejar de presentar. Listo. Solo ocupo compartir la pantalla. Sí, un minuto, por favor, colega. Ok, aquí estamos. Listo, ahora sí.
Bueno, ¿se escucha bien mi audio? Perfecto, Marco, perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Pues dándole continuidad a este proceso de este webinario de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y en educación superior, yo voy a centrarme también mucho sobre el tema de sistemas tutores inteligentes porque es como mi área donde me apasiona realmente. Y el uso actual y las oportunidades de integración que tenemos del tema de inteligencia artificial. Voy a comenzar con una sucinta y breve explicación sobre la inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver en este gráfico, con diferentes ramificaciones, la inteligencia artificial es un campo que pues toma con avances de diferentes ciencias como las matemáticas, la física, la psicología, entre otras. Y todos estos avances que hemos tenido han sido potenciados producto del poder de procesamiento que tenemos actualmente en las nuevas computadoras. Entonces, sucede que esto que llamamos nosotros inteligencia artificial, pues agrupa todos esos conocimientos y crea subcampos de la inteligencia artificial, en las cuales, por mencionar algunos que se ven en el gráfico, como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el aprendizaje probabilístico, las redes neuronales artificiales, el procesamiento del lenguaje natural, la robótica, el razonamiento automático, entre otras. ¿Va? Todos estos subcampos de la inteligencia artificial, que no son nuevos también de estudio, ya llevamos bastante tiempo en ello. Luego de este estudio que tenemos de ellos, en el 2017 sucede un terremoto en la inteligencia artificial, que es que la combinación de varios de estos subcampos crean un nuevo modelo un nuevo algoritmo de redes neuronales agrupadas, que le llamamos nosotros los especialistas en esta área una arquitectura de redes neuronales, que se llama transformador, y crea un nuevo subcampo en esta ramificación, aparte de la que ya les estoy mostrando como clásica. Entonces, algunas empresas empiezan a desarrollar, que ustedes la conocen, eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy, y nos crean lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces aparecen estas empresas, como se ve en el gráfico que está ahí en la figura, una nube donde están todas estas empresas desarrollando entrenando estos algoritmos de redes neuronales especializados que se llaman transformadores y crean modelos de inteligencia artificial y surgen estas empresas como OpenAI, Cloud, Gemini, Mistral con su modelo Mistral, entre otras empresas que están desarrollando estos modelos. Pero a nosotros nos impacta a partir del 2022 porque ellos nos dan acceso a poder probar estos modelos y nos crean una especie de interfaz como ChatGPT o ChatGPT, donde las personas podían probar sus prompts y nos sentíamos maravillados por todo lo que estaba ocurriendo. En esa siguiente etapa miramos que así como se ve en el gráfico, esa nube agrupa un montón de aplicaciones que nosotros habitualmente conocemos, como que les puedo mencionar yo, como por ejemplo, tenemos a nuestro Word de toda la vida, nuestro PowerPoint, entre otras aplicaciones que hemos venido utilizando tanto los profesionistas como los profesores también. Entonces, estas aplicaciones se quieren ver beneficiadas de este proceso y lo hacen a través de estas empresas que nos ponen a disposición de estos modelos y empezamos a conectar aplicaciones. Entonces, empezamos a ver cosas como que dice, prueba nuestro copiloto en el navegador, prueba nuestro copiloto en nuestra hoja de cálculo. Y entonces, todo el mundo está maravillado con esa parte de que tenemos ese acercamiento de las aplicaciones y pasamos entonces a ver también qué es lo que piensan los educadores, porque aparte de la inteligencia artificial, los educadores, así como lo explicó el doctor Holden,
tienen también algunas perspectivas, algunas expectativas muy grandes de qué se puede hacer con esto, ¿va? Entonces, vienen ellos y llaman a estos modelos fundacionales, como se ve en el centro de esta imagen. Como pueden ver, este documento que estoy aquí adaptando, este documento presentado en el 2022 ocurre justamente cuando está en el mayor auge de los modelos de inteligencia artificial. Recordemos que un modelo es el resultado de entrenar un algoritmo. Entonces, a partir de ese entrenamiento masivo que tuvo ese algoritmo, pues miramos las capacidades que tienen y los educadores empezaron a preguntarse cosas como, bueno, nosotros como educadores tenemos fuentes multimodales de datos, tenemos nuestra estructura pedagógica, los materiales, la interacción que tenemos, que el doctor Holden también habló, la materia o los contenidos que nosotros tenemos y cómo podemos hacer toda esta fuente pasar por los modelos y que nos ayuden a nosotros a nuestras tareas y metas en la enseñanza y aprendizaje, que son, bueno, asistir a los estudiantes, hay que personalizar, asistir a los docentes con las herramientas que nos ayuden a aprovechar toda esta nueva tecnología y los materiales que sean fáciles de crear, facilitar el aprendizaje viendo el progreso y rendimiento de los estudiantes, facilitar la enseñanza, hacer un modelo de la cognición del estudiante e integrar todos estos elementos para la innovación, o sea, porque de repente hay temáticas que aparentemente no tienen ninguna relación, pero cuando se logran relacionar a eso probablemente le llamaremos innovación. Entonces, esto es lo que piensan los educadores y vamos a llegar ahorita entonces a las integraciones actuales que tenemos en educación. Perdón. Entonces, en estas integraciones actuales yo quiero que ustedes observen que tengo 3 columnas enumeradas con un puntito azul. Hay 2 columnas que están encerradas en un recuadro verde, con un recuadro verde, y al final tengo otro aparte, que también habló el doctor Holden sobre esto, y que voy a ampliar en esa parte. En este primer enfoque, nosotros tenemos, como lo expliqué anteriormente, la conexión con la API y las aplicaciones de toda la vida que hemos tenido los docentes y con las que hemos venido trabajando, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje para asistir en la creación de contenido digital al docente y a la enseñanza misma. Entonces, en la imagen que está en la parte de abajo, donde aparece OpenAI, entonces, que es la empresa que nos proporciona ChatGPT. Entonces, esta empresa pone a disposición su API y entonces hay programadores, personas interesadas en educación que vienen y empiezan a conectar sus ideas o sus aplicaciones ya de toda la vida para los docentes con inteligencia artificial, más que todo con un modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, por ejemplo, tenemos a Learning Studio AI y con esta aplicación nos maravillamos cuando con un simple prompt o con un documento muy breve nos crea los objetivos del curso, nos crea el contenido del curso, la evaluación del curso y es más, nos permite hasta exportarlo en un formato estandarizado para educación como SCORM y lo podemos subir a nuestras plataformas de toda la vida educativas LMS. Entonces lo podemos subir a Moodle, a Canvas, entre otros. Y entonces estamos maravillados como profesores de que nosotros, bajo la supervisión de nosotros como expertos, se crea todo el contenido y tenemos hasta la evaluación que se va a realizar. Tenemos otras herramientas como Kahoot, Quizlet y Quizzes, que ahora pues integran también estos elementos de que rápidamente con un prompt, con un documento, me permite poder crear como profesor y estoy maravillado. Incluso miro que mis alumnos cuando están resolviendo el quizzes están ganando puntos, están aprendiendo de forma lúdica y que al final quizzes me dice, sí, tus alumnos respondieron 30 de 60 preguntas de las que colocaste. Entonces, en ese enfoque, digamos, es uno de los que nos tiene bastante maravillados por la capacidad que tienen los modelos de poder generar, en este caso, texto, imágenes, entre otros,
producto del entrenamiento que tiene. Pero de ahí viene otro enfoque en la segunda columna, en la cual pues ya combina también el uso de la API, o sea, la conexión ya sea a OpenAI, a Cloud, a diferentes modelos. Y aparte de eso le proporcionamos datos o data y instrucciones o un prompt para que pueda responderle a los estudiantes. En esto, por ejemplo, tenemos ya modelos preentrenados que adaptan su respuesta como, por ejemplo, una herramienta que el profesor puede crear el contenido, cargarlo, elegir el modelo que va a necesitar o sea, va a utilizar una API para conectar el modelo y luego de eso con algunas herramientas de recuperación aumentada que utiliza el mismo modelo y las instrucciones de cómo tiene que responder, pues en este caso el chatbot generativo como POE, como esta herramienta va a permitir que el estudiante se le pueda responder. Pero como profesor, yo en estos dos enfoques me hago la pregunta, sí, se creó el contenido, los estudiantes están participando, le doy un chatbot, pero igual le muestro el chatbot, le da las respuestas y después le doy una guía y me la tiene que ir a responder y después me tiene que responder también a una evaluación que va a ser escrita. Entonces no sé qué tanto está cambiando el tema del uso de inteligencia artificial en el aprendizaje y qué tanto lo estamos evaluando, o sea, qué tanto en ciertas cosas realmente estamos incorporando la inteligencia artificial. Simplemente estamos sustituyendo como el tema de creación y facilitándonos el proceso a nosotros y a los estudiantes también poder responderla. Y no digo que con eso no se pueda aprender, pero como profesores nos interesa también la evaluación científica de que se está aprendiendo, porque es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es aquí donde entra la tercera columna, donde ahora los sistemas tutores inteligentes también utilizan la API de conexión a los modelos y se convierten ya no solo en sistemas tutores inteligentes, sino en sistemas tutores inteligentes generativos. Entonces, ¿qué tenemos ahorita en el momento? Pues ahí en la imagen les muestro yo que tenemos, en este caso, a Open Adaptive Tutor, a Cognitive Tutor Authoring Tools, que ha sido muy estudiado, y en este caso los demás que muestro ahí en la pantalla son de paga. Los primeros son abiertos y de uso libre. En el caso de los últimos dos, pues son sistemas tutores que son de paga para equipos donde no hay tanto formación técnica en este sentido. Entonces, teniendo estos tres elementos, los primeros dos enfoques y el último de sistemas tutores inteligentes, solo hago la acotación de que en los primeros dos modelos, el tema de la evaluación y el conocimiento que está realmente desarrollando el estudiante no está siendo evaluado. Sin embargo, en el tercer enfoque sí lo estamos haciendo. Y vamos a ver por qué. Entonces, llegamos a hacer el resumen breve aquí. Tenemos una aplicación educativa como Quizzes, como otras, que se está conectando un modelo, que puede ser OpenAI, Cloud, Mixtral, Phi3, Llama, Gemini, etc. Y la interacción que tiene el estudiante, nosotros le enviamos para que o ya sea el estudiante o el docente, le pueda responder. Y estamos fascinados con esta primera parte. Y aporta mucho, creo yo, al tema de aprendizaje. Sin embargo, si tenemos este modelo y seguimos aplicando un modelo tradicional en el aula, pues yo creo que habría que analizar otra perspectiva también. Entonces, sucede que tenemos, así como también lo mostró el doctor Holden, tenemos este tipo de lugares, estas páginas, donde, por ejemplo, en iFinding, yo busco un directorio de aplicaciones que son apps de IA generativa. Y usted, todo mundo, dependiendo de sus objetivos, tanto comerciales, de aprendizaje, entre otros, entonces se siente maravillado porque lo que costaba antes, que era la creación, es una etapa bastante difícil. Ahora con una aplicación o una idea que se conecta a un modelo, entonces ya me puede resolver ese tipo de problemas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, varios que están enfocados a esa área. Entonces, en este punto, yo diría que estas son aplicaciones con IA generativa, es más, también empresas como OpenAI
indica también a sus desarrolladores que las llamen de esa manera. Por la razón de que miramos mucho youtuber, mucho tiktoker, mucha gente que por la razón de creación de contenido, por lo que tienen ellos que resolver, entonces en temas de vistas y otro, entonces le llama, esta es una nueva inteligencia artificial, cuando es totalmente incorrecto, porque son aplicaciones o un nuevo desarrollo que alguien se conectó a un modelo. Y en ese sentido sí, miramos al inicio que la inteligencia artificial es un campo. Entonces, pasamos al tema de los sistemas tutores inteligentes, donde aquí sí tenemos lo nuevo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la nueva enseñanza-aprendizaje? Tenemos un modelo educativo que está siendo procesado, como lo explicó también en un modelo que hizo el doctor Holden, pero aquí de forma un poco más técnica. Miramos que tenemos un modelo educativo que está siendo procesado por aprendizaje automático, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje bayesiano, o sea, todos los subcampos de la inteligencia artificial, y aparte de eso, se está conectando a un modelo de inteligencia artificial. La pregunta fundamental aquí es, tengo inteligencia artificial por todos lados, es un sistema tutor inteligente. Entonces, en ese sentido, es porque estamos procesando también la evaluación, cómo está aprendiendo el estudiante. Y aquí es necesario, entonces, hablar de aprendizaje adaptativo. Entonces, en ese tema del aprendizaje adaptativo, entramos de lleno a los sistemas tutores inteligentes y hago este espacio aquí para poder explicar que los sistemas tutores inteligentes no vienen del 2017 cuando se presentó el Transformer o el Transformador, o no vienen del 2022 cuando se presentó ya ChatGPT, sino que vienen desde 1970, presentados por el profesor Jaime Carbonell, que actualmente ya no está con nosotros, está en la presencia de nuestro Señor, pero el doctor Jaime Carbonell en 1970 presenta el primer modelo de sistema tutor inteligente. Él es de origen uruguayo, se nacionalizó estadounidense y trabajó en la Universidad de Carnegie Mellon, que es una de las universidades que ha trabajado en mayor medida tanto en su propia universidad como en las diversas aplicaciones que se ha tenido. Entonces, si nos vamos ya dándole un seguimiento y empezamos a ver que 1970 sistemas tutores inteligentes, tenemos más de 50 años de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje. Y comprendo que de repente podemos estar maravillados con el tema de crear herramientas para que nos ayuden con el proceso pero tenemos herramientas, lo que pasa es que ha sido un poco difícil desarrollarlas porque los procesos de formación docente también no se han venido adaptando a esta nueva dinámica, que muy exitosamente lo han desarrollado con universidades de alto prestigio. Entonces, como miramos en la parte final de una tercera columna, miramos un sistema tutor que está enseñando a hacer, por ejemplo, despejar una ecuación, sumar, restar, entre otros. Entonces, luego de eso, pues vamos a pasar a ver un sistema tutor inteligente, porque de repente estoy hablando entre tantas cosas y les voy a mostrar un sistema tutor inteligente de un tutor que nosotros desarrollamos en la Universidad Pedagógica para un grupo piloto, en el cual estábamos experimentando alrededor exactamente como en el 2019. Entonces, este tutor era para el tema de proposiciones y como ustedes pueden ver, el sistema tutor, quiero que no me malinterpreten, no solo son test, sino que pueden ser tan elaborados como la imaginación que tenga un profesor o como la materia misma se preste o la asignatura, si usted la llama de esa manera. Entonces, este sistema tutor utiliza un parámetro que se llama maestría, que permite estimar de forma numérica las competencias de los estudiantes, o sea, qué tanto está aprendiendo o qué tanto está olvidando, que son temas que nos interesan a nosotros los educadores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este proceso, ustedes van a ver que el estudiante contesta correctamente y la barrita que aparece en el recuadro que está en rojo aumentó.
porque estamos preguntando sobre proposiciones, estamos mencionando Tegucigalpa, la ciudad de Honduras, y estamos viendo cómo el estudiante está adaptándose al sistema tutor, a ver si el estudiante está alcanzando esa habilidad, esa maestría, decimos ya dentro de forma técnica. Entonces, así el sistema tutor también puede pasar a otro tema si el parámetro alcanza ese número que nosotros necesitamos para poder hacerlo y que lo vamos a ver a continuación. Entonces, luego de miramos que este proceso, si el estudiante había aumentado su barrita, pero posteriormente el estudiante pidió una pista, una retroalimentación, decimos nosotros los docentes, y el nivel de habilidad de la barrita volvió a disminuir porque va adaptándose según lo que el estudiante va consultando, si no se lo sabe, si logró contestar bien. Y esto es posible, y quiero que miremos muy claramente que aquí se está utilizando no un modelo generativo, sino que se está utilizando un modelo. En este caso estoy presentando el base, que es el rastreo del conocimiento bayesiano, y que posteriormente se integra con redes neuronales artificiales para modelar más este tema del rendimiento o predecir ese rendimiento y personalizar a partir de ello el aprendizaje del estudiante. Entonces, aquí vamos a entrar un poco en aguas un poco turbias y vamos a ver qué tiene bajo el capó un sistema tutor inteligente. Entonces ahí miramos el vehículo que le pongo yo el STI, Sistema Tutor Inteligente, y estamos levantándole el tono para ver, o en este caso, el capó al vehículo para ver qué es lo que tiene, qué es lo que lo hace funcionar. Porque esa barrita para nosotros nos mira que sube, baja, pero a ver, ¿cuál es el modelamiento que tiene? Pues ese modelo, como lo dije anteriormente, es de ese parámetro que se llama maestría, y ese parámetro maestría, pues se realiza cuando se calculan probabilidades y que se alcanza es el 95% o superior a se alcanza la maestría, y ese cálculo de probabilidades pues se hace en los parámetros que se están midiendo, que son la probabilidad de que el estudiante conozca la habilidad, la probabilidad de que el estudiante aprenda las habilidades después de una oportunidad de práctica, la probabilidad de que el estudiante adivine la respuesta correcta cuando no conoce la habilidad, la probabilidad de que el estudiante se equivoque a pesar de que conoce la habilidad, o sea, la probabilidad del olvido, que es algo que nos interesa como educadores, y establecer una probabilidad inicial. Hay que modelar todo esto de forma matemática y después trasladar esto a un algoritmo. Entonces, sin entrar en mucho detalle, se busca la máxima verosimilitud, es decir, ajustar todos los parámetros para que esté lo más cercano a la respuesta que nosotros estamos tratando de buscar. Se hace el cálculo de las probabilidades dependiendo si es correcta o incorrecta dentro del sistema tutor, y se hace el cálculo de probabilidades para que pueda avanzar o no la barrita que miramos anteriormente. Pues el proceso es en una descripción así un poco breve, diría que se inicia la probabilidad, se realiza el intento que hace el estudiante y se aplica una transición. Esto sería como el proceso resumido de esta parte, y como les dije anteriormente, tenemos el tema de que tenemos que ajustar estos parámetros inicialmente. Cuando se presentó en 1994, se utilizaban ajustes bajo la curva, error medio absoluto para poder hacerlo, pero luego miraron que era insuficiente para poder modelar la interacción que tiene el estudiante con los diferentes materiales de estudio, y empezaron a utilizar ya redes neuronales, donde podemos ver en la presentación que tienen diferentes dependencias temporales entre los datos, que puedan generalizar fuentes de información, que se pudiera hacer un modelado no lineal, una adaptación más dinámica todavía. Y sucede que a partir de esto tenemos los nuevos sistemas tutores inteligentes como el que les presenté hace poco, que es el Open Adaptative Tutor, presentado en el 2023. Como se puede apreciar en la imagen, nosotros tenemos un curso
ese curso, aquí en este punto 1 que estoy señalando, el estudiante, si no conoce la respuesta de lo que está aprendiendo, entonces hay aquí una figura de una persona levantando la mano, donde el estudiante está pidiendo asistencia porque no conoce la respuesta. Y esto llama a la API, probablemente, en este caso, este tutor utiliza a OpenAI y con documentos que fue alimentado y con instrucciones pedagógicas, genera la retroalimentación que el estudiante requiere para responder estas preguntas. Entonces, esto ya se convierte en un sistema tutor generativo que utiliza una API hacia un modelo de lenguaje grande, como los que hemos venido utilizando en los demás procesos. Entonces, esto es lo que tenemos al 2023. Entonces, tenemos que tocar un punto importante porque hemos estado hablando de todos los datos, cómo se procesan, porque se está evaluando el conocimiento o se está mapeando el conocimiento del estudiante y se está utilizando los modelos para asistirlo con feedback automático. Entonces, pasamos a las herramientas de última generación para los profesores. Entonces, aquí tenemos la analítica de la enseñanza durante enseñanza-aprendizaje. Nosotros en ese proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la enseñanza, todas las actividades que desarrollamos, el aprendizaje que necesitamos evaluarlo y al final a esto le llamamos los resultados del aprendizaje. Todo este proceso genera datos y esos datos pueden ser analizados a través de herramientas como PyQt o Knowledge Tracing o seguimiento del conocimiento, se llama esta herramienta. Entonces, ¿qué es esta herramienta para la nueva pedagogía que nosotros tenemos que hacer o nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues básicamente tenemos un STI ya un poquito ya cansado y le vamos a hacer un cambio de motor, le vamos a poner el PyQt, vamos a entrenar nuestros modelos y le vamos a poner un nuevo motor a ese sistema tutor, como lo vimos en el sistema tutor que evaluaba, retroalimentaba y en resumen, tenemos que el PyQt es una biblioteca de Python basada en una herramienta de PyTorch para entrenar modelos de rastreo del conocimiento basados en aprendizaje profundo. Aquí hago el paréntesis que aprendizaje profundo es donde ubicamos a todos estos modelos de redes neuronales, incluyendo también a los modelos transformadores, que son en este caso los algoritmos que dieron pie a tener estos modelos que estamos utilizando actualmente. Entonces, pone a disposición esta herramienta 23 algoritmos de conocimiento actualmente, diferentes, de los cuales listo algunos que están ahí, y estos algoritmos generan modelos que juntos a los STI y a la IA generativa que conocemos, permitan adaptar dinámicamente a las competencias del estudiante. Entonces, aquí es donde yo me hago la pregunta, también como educador, aparte de un conocedor del tema de entrenamiento de modelos, de herramientas un poco más sofisticadas, yo me hago la pregunta, ¿será tan necesario a futuro decirle al estudiante, conectarte a este chatbot y después te voy a aplicar un examen de lo que estuviste platicando con el chat o lo que estuviste conversando con él? Entonces, yo creo que ya pasamos con este nuevo enfoque, con este tipo de herramientas, pasamos a otra etapa educativa y esto nos permite utilizar modelos predictivos y de clasificación para comprender y optimizar el aprendizaje y en los entornos que ocurre, porque esto se puede utilizar en un LMS también, no necesariamente en un programa sofisticado, sino que lo podemos integrar en todo. Y como educador estoy interesado en modelar el estado del conocimiento, el olvido, la memoria, la atención del estudiante, predecir su desempeño, la comprensión abstracta que él tuvo, la representación de esa competencia y también que me ayude a identificar errores comunes que cometen y que de repente no son muy visibles para mí como educador y poder hacer mejores diseños instruccionales, o sea, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezcan al aprendizaje del estudiante. Y quiero mostrarles también, para ir el último algoritmo que fue presentado, el diagnóstico transformador,
en este caso transformador de diagnóstico, que rastrea el conocimiento utilizando justamente el mismo algoritmo o una adaptación enfocada ya en educación para predecir respuestas futuras en lugar de predecir patrones de actividades, sino que ya puede predecir también las respuestas futuras que va a tener el estudiante y de esta manera sí ya empezamos a ver el proceso de aprendizaje adaptativo. Vamos a ver siempre en este tipo de contenidos, este tipo de gráficos donde están explicando cómo funciona el proceso, donde tenemos toda la serie de preguntas, cómo direccionan al estudiante, cómo ve qué estudiante es similar a otro estudiante con respecto a sus... Y nos ayuda eso a poder tomar decisiones. Entonces, estos algoritmos se pueden integrar, es más, en una comunidad muy activa para profesores que están interesados en la analítica del aprendizaje. Bueno, entonces, para ir finalizando, solo mencionar algunas cosas. Tenemos estas oportunidades muy valiosas. Tenemos la oportunidad de que OpenAI abrió la ventana y nosotros como universidades, como instituciones educativas, de manera urgente tenemos que trabajar con el sistemas tutores inteligentes, tenemos que empezar a transformar esa nueva pedagogía, a tomar decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en datos y crear actividades digitales de inteligencia artificial generativa en servicios flexibles que son abiertos para personas entusiastas, así como su servidor, entre otros, como Hugging Face y orquestadores como LangChain, que es un marco donde podemos orquestar todas estas APIs de inteligencia artificial para crear cosas como la que están viendo en la imagen, que tenemos diferentes elementos como una olimpiada de matemáticas, poder resolverla a través de un entrenamiento educativo que nosotros podamos hacer o especializado, o entre otros que podamos ver. Entonces, dejo el espacio también para las reflexiones y los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias al doctor Holden, también a William. Queremos recordarle a todos los que están en sala que ya se ha publicado el enlace para el registro de la asistencia. Este enlace es el mismo que se va a utilizar para la emisión de los certificados que justamente el CESUCA nos va a estar enviando. Vamos a entrar al periodo de preguntas y respuestas, pero queremos hacer un pequeño resumen de las exposiciones de cada uno de nuestros expertos. El doctor Holden nos hace una evolución histórica justamente de las IAs y de toda esa evolución y nos concluye que justamente en la educación 4.0 estamos entrando a una educación personalizada en donde se promueve la aplicación de recursos físicos y digitales y que estamos en esta era de la información. También nos sugiere que hay tutorías inteligentes, esas herramientas de evaluación automatizada que pueden colaborar a simplificar el trabajo de evaluación del docente, pero que es necesario siempre la realimentación rápida y precisa. Hacer un análisis de los datos para la enseñanza, ya que nos va a permitir identificar patrones y tendencias en los datos de aprendizaje, mejorando la toma de decisiones. También la realidad virtual aumentada nos proporciona la creación de experiencias interactivas e inmersivas, mejorando su comprensión. Podemos también trabajar con tutoriales inteligentes, nos recomienda iEducando y Cerebrote, entre otros. Los beneficios de la implementación de la inteligencia artificial son la oportunidad de trabajar un aprendizaje personalizado, la eficiencia y la eficacia en nuestros tiempos, el acceso a la educación. En el aprendizaje personalizado nos va a permitir ajustarnos al ritmo, al estilo y a las dificultades de nuestros estudiantes.
Tenemos desafíos que nos imponen la inteligencia artificial, consideraciones éticas, la equidad y el acceso, la privacidad y la seguridad de los datos, la responsabilidad y la transparencia. Nos sugiere considerar la taxonomía 4.0 para acceder a los niveles de aprendizaje ajustados a los avances tecnológicos. También nos indica el doctor Holden que las fortalezas de las inteligencias artificial es que es un socio del pensamiento creativo de los estudiantes. En cuanto a sus debilidades, nos marca brechas del conocimiento, ya que no hay conexión directa y que siempre se debe hacer una validación de la información porque nos pueden proporcionar información que no es verdadera o asertiva. Por otro lado, el Magister Medina nos dice que la integración de la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la interactividad y el feedback en la educación. Esta interactividad y feedback se potencian mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones de cloud, de OpenAI y Gemini, que permiten a las aplicaciones educativas incorporar modelos de inteligencia artificial generativa capaces de generar respuestas en tiempo real. De esta manera se transforman los métodos tradicionales de enseñanza en la educación superior, ofreciendo una experiencia educativa más interactiva e inmediata. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones a menudo obvian 50 años de investigación en la inteligencia artificial, en la minería o ciencia de datos educativos que ahora se presentan habitualmente en la International Conference of Artificial Intelligence in Education. De los avances de estas investigaciones han surgido los sistemas tutores inteligentes, conocidos como CTI, que incorporan tanto la IA clásica como la IA generativa, permitiendo un aprendizaje adaptativo y generativo. Otro avance significativo son las herramientas del modelo del conocimiento, enseñanza, evaluación y aprendizaje, como la biblioteca PyDK, que incluyen 23 algoritmos de rastreo del conocimiento como DKT, DKT+, DGKT, SAKT, entre otros. Estos algoritmos generan modelos que junto con los CTI y la IAG permiten adaptarse dinámicamente a las competencias del estudiante, permitiéndonos optimizar no solo la cantidad y la calidad de la práctica, sino también facilitando una evaluación precisa del aprendizaje. Esto mejora significativamente la eficiencia y la eficacia del proceso. Por último, nos invita a todas las universidades a que consideremos el uso de las APIs o modelos en plataformas democratizadas de la inteligencia artificial como Hugging Face para que docentes y estudiantes puedan crear soluciones educativas que sean parte de nuestros ejes transversales de enseñanza y aprendizaje. Le damos las gracias a nuestros dos expertos y entramos en el periodo de preguntas y respuestas. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. Ustedes pues las pueden responder, nos indican cuál de los dos desea responder o si los dos responden. La primera pregunta dice así: ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial generativa con la propiedad intelectual e industrial? No está dirigida a ninguno de los dos, así que ambos pueden responder. Colega Marco, inicia usted y yo le apoyo. Por supuesto. Esa es una de las fronteras que tiene el tema de los modelos de inteligencia artificial. Y es
lo que a futuro se espera que se pueda regular. Recordemos que al final los algoritmos fueron entrenados con datos. Esos datos no aparecieron de la nada. Esos datos fueron entrenados con muchos de los artículos de muchos científicos, tanto centroamericanos como internacionales, que a partir de eso nos da respuestas bastante coherentes. Sin embargo, yo creo que como todo proceso, así como surgió el Internet y en aquellos tiempos, tal vez era muy joven, pero recordaba que comentaban de que las personas buscaban copiar y pegar un texto y de ahí se buscó cómo establecer reglas para que estos modelos pudieran, pudieran tener una parte ética de su uso. Entonces yo esperaría a futuro de que pudiera existir esta regulación. No hace mucho, igual en un libro que escribí para la Universidad Pedagógica, explicaba que la regulación de inteligencia artificial estaba muy verde, empezaron hasta el 2022, 21 a tener temas de discusión sobre cómo regularla. En este momento, más que todo, las empresas están enfocadas en el desarrollo y potenciarlas, pero al mismo tiempo creo que tiene que haber un grupo de personas que también les permita regularlas. Gracias. Para aportar un poquito sobre lo que habló el colega de la ética. Ustedes han dado cuenta, pues hubo demandas en la parte de la tutoría de canciones, de películas, de escenas, de imágenes, y realmente estoy de acuerdo con él. No es algo que ahorita de la noche a la mañana se va a regular, sino que a través del uso de la herramienta se van a colocar ese tipo de reglas que permitan el respeto a la tutoría, ¿no? Pero lamentablemente creo que el profesor tiene un rol muy grande que jugar en el uso de la información y validación de los datos. Vuelvo y repito, es vital el uso de la inteligencia artificial porque está en el campo, pero no así el uso de que todo lo que voy a producir sea a través de esa herramienta. Muchas gracias. La siguiente pregunta específicamente es para Marcos. Acá nos dicen, ¿el OA Tutor lo están aplicando en la UPNF? En este momento hemos experimentado solamente con el tutor cognitivo. El Open Tutor, por iniciativa propia, porque es un tema de interés mío, pues me he suscrito a la lista de personas que estamos ya experimentando con ello y los autores ya lo tienen listo y libre en GitHub para que cualquier persona que quiera utilizarlo pueda editarlo, crear sus propios cursos, conectarlo a ChatGPT. Sí se requiere un poco de conocimientos técnicos, pero desde mi perspectiva creo que ya todos no podemos obviar que estamos en un mundo conectado, estamos en un mundo tecnológico, entonces poco a poco lo que antes de repente miramos como algo difícil en conocimientos técnicos va a ser parte de la formación que va a tener inicial más bien los profesores porque se requiere para que los estudiantes que viven en ese mundo de conexión, en su tablet, en su computadora también estén al mismo ritmo. Entonces, está disponible en GitHub, es la respuesta, y en este momento estoy trabajando en tratar de hacer mi propio sistema tutor, mi propio sistema de tutoría, a partir de lo que está de forma libre en GitHub. Muchísimas gracias. ¿Se puede evaluar con inteligencia artificial en clases presenciales o virtuales y cómo hacerlo? Permiso, colega. Bueno, la evaluación debe ser planificada también. A pesar de que estoy utilizando la inteligencia artificial, recuerden que para evaluar hay un proceso. Aplicando el proceso en la parte de presencial, utilizaré las herramientas que el colega mencionó a través de My School, que coloco la prueba en el momento y verifico los resultados in situ. A distancia puede ser mucho más fácil porque usted planifica y va haciendo el desarrollo de la evaluación a su tiempo. Se puede usar de las dos maneras. La agencia de las cosas es que la evaluación no se hace
pongo un lápiz y empiezo a rayar lo que creo que es. No, es una planificación de la actividad al 100%. La evaluación, voy a evaluar esta actividad de esta manera a través de la forma criterial y coloco los datos para poder evaluar ya sea in situ o a distancia. Muchas gracias. Interesante pregunta. Nos dice, en comunidades rurales hay una gran brecha digital y tecnológica. ¿Qué se puede hacer para aplicar la inteligencia artificial? Colega Marcos. Micrófono abierto para cualquiera de nuestros dos expertos. Sinceramente es una pregunta bastante difícil porque, miren, la inteligencia artificial sin electricidad, como la concebimos actualmente, no lo es. Y hay comunidades que tienen muchas carencias, especialmente en Centroamérica. Entonces, hablar de inteligencia artificial sin, por ejemplo, tener recursos básicos como el saneamiento, el agua, entonces, y ya sin electricidad también es bastante difícil. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es un tema que de manera política tiene que llegar y hacer entender a la gente que son tomadores de decisión que uno de los pensadores que me agrada mucho en este tiempo, que es Harari, mencionaba sobre esto, sobre personas que eran útiles para poder arar la tierra, para hacer diferentes actividades, pero no podían utilizar herramientas tecnológicas de nueva generación, entonces no iban a ser útiles dentro de la misma sociedad. Entonces yo creo que es un tema de que tiene que llegar por otros medios, porque sí se requiere electricidad, sí se requiere consumo de datos, de internet, requiere varios elementos que se tienen en esa situación. Sin embargo, te voy a dar una solución que es la más inmediata, que se llama ejecutar modelos de forma local. Hay herramientas que te permiten correr modelos de forma local, significa que los descargas en tu computadora, puedes descargarlos y se puede crear una red local y permitir que todos tus estudiantes o la comunidad pueda utilizarlos desde la computadora. Sí se requiere una computadora con unos recursos un poco elevados porque estos modelos consumen bastante memoria, utilizan sobre todo mucho GPU, que son las unidades gráficas. Entonces sí tenemos esa situación con respecto a estas herramientas, ¿va? Entonces, la única solución que te doy a partir de las carencias que conozco también que tenemos en nuestro país es descargar herramientas que te permitan descargar los modelos en local y los puedas ejecutar. Un Muchas aporte gracias. como experiencia, disculpe. El grupo Celebrote se acercó también a esta educación, la aplicación de herramientas digitales en lugares apartados. Y fue el resultado que acaba de mencionar mi colega. O sea, es muy, muy difícil. Y depende mucho de la política. Y no solamente el colega Marcos está en su país, está en todos los países de Latinoamérica, que hay una serie de estudiantes que no pueden accesar a estos recursos que realmente nos hemos percatado que son demasiado buenos para la educación actual. Para ambos expertos hay una pregunta que es consistente y voy a tratar de resumirla, y es la alta preocupación de cómo evaluar en este momento en donde la inteligencia artificial generativa está proporcionando las respuestas y los estudiantes copiando las respuestas que la inteligencia artificial generativa le da. Cómo evaluar el aprendizaje en el entorno de la inteligencia artificial. Como experiencia básica, permiso colega Marco, yo utilizo mucho la rúbrica donde se coloca este pequeño mensaje que si la información es similar a la elaborada por una inteligencia artificial, pierde puntos. O sea, porque no le voy a quitar el esfuerzo de que el estudiante por lo menos hizo de buscar algún dato, ya sea en la inteligencia artificial. Por eso lleva una evaluación. Pero se debe colocar muy bien lo que voy a evaluar. Por ejemplo, que es una técnica que usamos que de verdad los profesores a veces
no veo cómo miden eso. Hacemos el ensayo para un grupo de 48 estudiantes, como el colega Francisco al inicio de su disertación nos habló de la educación masiva. Tengo un grupo de 48 estudiantes y coloco un ensayo individual. Pregunto, ¿lo voy a leer todos? ¿Para qué utilizo esa herramienta si realmente no lo voy a poder evaluar y se va a escapar de mí el proceso de evaluación? El hecho de utilizar Turnitin o herramientas para ver el plagio no quita que haya nuevas inteligencias que nos ocultan el uso de las mismas. Entonces yo considero que si un estudiante que dentro del aula no me desarrolla un léxico profesional, me va a entregar un ensayo donde todo lo que habla tiene un peso impresionante en conocimiento, siendo que está utilizando una herramienta que lo está ayudando. Entonces, depende del profesor esa evaluación. Y la mejor manera es la criteriana. Bien, por acá tenemos otra pregunta y nos dice, ¿cómo podemos garantizar la privacidad y la seguridad de los datos al utilizar herramientas de inteligencia artificial, tomando en cuenta que la IA requiere una gran cantidad de datos para entrenarse y funcionar de manera efectiva? Pero hoy voy a tomar yo la palabra. Miren, yo quiero, una vez tuve un profesor que me hacía la siguiente observación, siempre en la parte de ciencias de la computación, y me decía, Marco, si algo te permite utilizarlo gratis, es porque tú eres el producto. Entonces, yo le hago la observación, ¿por qué nos permiten utilizar ChatGPT, Gemini? ¿Por qué nos permiten utilizar todo eso gratis? ¿Por qué no pagamos por usarlo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el porqué de esta situación? Simple, porque nuestros datos son el producto que ellos necesitan para seguir entrenando a sus modelos, para ver cuáles son las mejores respuestas, qué tipos de datos son los que se escaparon. Por eso, al inicio, los modelos, cuando estaban siendo entrenados, sufrían mucho de alucinaciones porque habían sido entrenados posiblemente en cómo resolver una derivada en cálculo, en matemáticas, y estaba erróneamente resuelta y así entregaba la respuesta porque él hacía un cálculo de probabilidades y determinaba que esa era la mejor respuesta al final, ¿va? Entonces, con el tiempo, muchas personas le dicen, quiero que lo resolvas de esta manera, cuando ingresaba un prompt, entonces, esta es la forma correcta y el modelo se fue entrenando. Entonces, yo invito y vuelvo a repetir que si usted tiene problemas o tiene cierto, no más que problemas, son resquemores con respecto al uso de sus datos, utilice los modelos que son de uso libre, que no tienen las mismas capacidades de repente y la velocidad, por supuesto, que tiene utilizar un modelo de paga o un modelo que está necesitando nuestros datos para entrenar, utilizarlo de forma local. Se puede descargar una aplicación, voy a enviarles en breve aquí al chat, donde ustedes pueden descargar ese tipo de herramientas y pueden descargar modelos que son de uso libre y los datos que ustedes utilicen para chatear con estos modelos quedan dentro de su computadora, no salen fuera del internet. Muchísimas gracias, Marco. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasaría si empezamos a crear capacidades en el desarrollo de modelos para tareas específicas? Por ejemplo, creación de algoritmos que ayuden en el diagnóstico de diversas enfermedades. Creo que por allí es con Mario. ¿No? Bueno, primero que todo decirles que el tema de médico y diagnóstico está súper avanzado. O sea, ahorita actualmente tenemos algoritmos, ahorita más bien es qué hospital americano, qué hospital europeo tiene los mejores algoritmos de detección de cáncer en radiografías. Pues ahorita más bien la preocupación es ya tenemos los algoritmos, ya podemos detectar el cáncer, pero queremos ver cuál es el que está más ajustado para poder detectarlo. Entonces llegamos ahorita a un punto que los algoritmos son capaces de ver, entre comillas, va a ver lo que los médicos
tardan años en poder desarrollar. Entonces, y esto es posible por lo siguiente, y vuelvo a insistir en esa parte. Esos algoritmos tuvieron que pasar por datos. ¿Cuántos años hemos venido levantando datos? Lo pasamos por ese algoritmo y creamos un modelo entrenado. Entonces, ese modelo responde a toda la expertise que los seres humanos hemos venido desarrollando. Entonces, estos algoritmos ya están en funcionamiento, ya están no solamente en salud, sino que también están en deporte. Actualmente ya por visión por computadora, los algoritmos son capaces de seguir el jugador, ver sus niveles de asistencias, ver la probabilidad de que va a anotar un gol, o según el rendimiento que tuvo en los partidos pasados de qué jugador pueda jugar. O sea, esto no es nuevo, ya también se había utilizado en las ligas de béisbol en Estados Unidos, de forma un poco más mecánica, pero ahora con algoritmos se está haciendo en todo, en deporte, en salud, y está permeando cada una de los sistemas, tanto educativos y productivos de cada nación. Muchas gracias. A varios de nuestros participantes les interesa saber si al obtener una respuesta de inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer para verificar la veracidad de esa respuesta utilizando a la propia IA? Bueno, me inicio yo mi aporte diciéndoles que en la exposición les comenté la participación del investigador. Ok, no, ella me da una respuesta. Esa respuesta es una línea, un camino a seguir para seguir investigando. El problema que tenemos ahorita es que lo que ella da es 100% veraz y lo utilizo. No, la inteligencia artificial es un apoyo, un aporte a lo que estoy haciendo y debo seguir investigando. El investigador universitario no va a morir. Es simplemente, como lo hablamos nosotros, el curador de la información. Él debe saber discernir la información. Ayer creo que estuve preparándome para estar con ustedes y empecé a investigar en las redes sociales y hay jóvenes especialistas en PROM que están ahorita mismo comercializando un libro para utilizar, para hacer tu tesis. Todos los prompts necesarios para hacer tu tesis en un mes. Pero yo me pregunto, el investigador, el que va a hacer la tesis, ¿sabe de qué va a hablar? ¿O es la inteligencia artificial la que va a sustentar la tesis? Es allí el punto. Muchísimas gracias. Bien, la última pregunta nos dice, ¿cuáles son los impactos potenciales de la inteligencia artificial en la brecha digital dentro de la educación superior y cómo pueden las instituciones educativas mitigar estos efectos? Aclaro que es la última pregunta por una cuestión de tiempo, porque tenemos múltiples preguntas, pero pues nuestros tiempos están bastante justos. Colega Marco, para el cierre usted. Impactos potenciales de la inteligencia artificial en la brecha digital dentro de la educación superior. Mire, desde mi perspectiva, tenemos un modelo en el que estamos muy cómodos, probablemente muy enfocado a la parte de contacto humano, que creo que no tiene que perderse. Lo mismo que estábamos hablando, de repente yo le mando un chatbot con todo el entrenamiento y que el estudiante le responda, entre otras cosas, pero igual sigo la misma dinámica que he tenido en el aula de clases tradicional, o sea, llego, vuelvo a leer el material, que ya lo discutió más bien previamente con el chatbot del estudiante, y luego hago una actividad de evaluación que puede ser un test escrito, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si seguimos en eso, pues realmente el proceso que se está transformando es la interacción que tiene el estudiante como tal, ¿va? Entonces, yo creo que tenemos que llegar a esas actividades que nos hacen realmente humanos, como el debate, lo que explicaba el doctor Holden, la investigación, hacernos preguntas que están, que demuestren que realmente, no sé, desde un método socrático con el estudiante, incomodar a ver si realmente sabe la respuesta o fue robotizado en el mismo proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una brecha bastante grande por resolver,
pero que tenemos gente valiosa, como lo dijo el doctor Alarcón, que está dispuesta a transformar todo este proceso para que ingresemos a una nueva era de la educación. Sí, muchísimas gracias, Marcos. Aportando un poco desde mi experiencia como docente de educación superior, efectivamente tenemos que validar la información que la inteligencia artificial generativa nos presenta. Les cuento una experiencia, estaba utilizando para una investigación una IA que te presenta diversas fuentes de referencia, incluso te presenta las redes y la cantidad de citas, y verificando una fuente de referencia no existía. Y le pregunté que si había mentido y me explica que sí, pero que disculpara que es que no tenía la conexión a Internet. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que hacer la verificación de la información que justamente la inteligencia artificial nos da. Pero realmente la inteligencia artificial también en materia de evaluación de los aprendizajes debemos considerar que nos ha, como diríamos nosotros, nos ha movido el piso, nos está cambiando en 360 grados nuestros estilos de enseñanza. O sea, tenemos que cambiar, de evaluar. Es hora de poder integrar el aula invertida, más modelos de aprendizaje colaborativos y cooperativos, justamente más el aprendizaje basado en problemas, porque justamente lo que no necesitamos en este momento es la réplica de la información, sino justamente un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo para poder entonces tener los resultados del desarrollo, justamente lo que nos decía Marco y el doctor Holden, el desarrollo de esas competencias. Incluso lo que Marcos nos presentaba estaba en esa vía de cómo tenemos ahora nosotros que hacer cambios para nuestra evaluación. Queremos nosotros, antes de darle la oportunidad, tanto a el Magister Medina como al doctor Holden, para que en unos 2 minutos nos puedan hacer una conclusión de su tema, queremos agradecerles a nuestras universidades presentes, las universidades miembros del CESUCA, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Universidad de Belice, Universidad de El Salvador, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, Universidad Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma de Nicaragua, Universidad Autónoma de Nicaragua León, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense, Huracán, Universidad Nacional Agraria, UNA, Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNED, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad, la UNED estatal y a distancia, la Universidad Especializada de las Américas de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Santo Domingo, la Universidad Marítima Internacional y a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Pero adicional a eso les digo que también saludamos a los compañeros de la Universidad Fidelitas de Costa Rica, de la Universidad José Cecilio del Valle de Honduras y de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Bueno, mis estimados expertos, los micrófonos son de ustedes para que puedan concluir con su interesante aporte. Muchas gracias. Inicio la conclusión. Bueno, lo primero que puedo comentar es la IA tiene un gran potencial para transformar la educación superior. Aprendamos a usarla, adaptémosla, transformemos el aprendizaje de los estudiantes y busquemos esa luz de ser mejores cada día. Ella vino, no se va a ir, por favor. Por aquí en el chat vi un comentario que decía que es cierto, está aquí, saquemos el máximo provecho. Y antes de irme, un aplauso a todos ustedes por estar con nosotros, porque han sido de verdad increíble cómo han chateado en el grupo. Al colega Marco, un placer haber trabajado a su lado, un placer muy grande. Y a todos los presentes, un fuerte abrazo desde Panamá. Gracias.
Marco. Pues para finalizar, agradecer la presencia de todos nuestros participantes y las autoridades que nos invitaron a este proceso. Y más que hacer toda una reflexión de todo el proceso, invitarles y recordarles también que en el chat les envié una lista de URLs donde tenemos que ejecutar nuestras inteligencias artificiales de forma local, los algoritmos de entrenamiento para, bueno, en este caso la biblioteca de algoritmos de entrenamiento para el modelamiento educativo, entre otros. Entonces yo creo que tenemos una tarea grande por resolver, pero aquí, al igual que su servidor, creo que aquí hay un montón de apasionados en esta nueva vía y esperemos podernos encontrar siempre en este tipo de trabajo. Agradezco, como vuelvo a repetir, todo el apoyo que nos brindaron y todos los comentarios que sé que en estrechez del tiempo no nos va a alcanzar poder resolver, pero de igual forma se comparte la grabación, queda mi correo electrónico también por si quieren compartir algo conmigo, yo también estoy a la disposición de ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias, Marco. De hecho, tengo que anunciarle a la audiencia que este ciclo de webinarios desarrollados en este año es, diríamos así, el inicio de un proyecto, de un curso más práctico. Y efectivamente, varios de los comentarios nos decían que interesante la información, pero que les gustaría también que se profundizara un poquito más en la parte práctica, y justamente este ciclo de webinarios desarrollados en el 2024 pues tiene la intención justamente de ser como la apertura de un futuro curso para el 2025 para pues los docentes de Centroamérica. Bueno, yo debo cerrar este webinar, esta mesa redonda, agradeciendo a todos los participantes por la confianza depositada en el CESUCA, que pues justamente busca podernos ofrecer, podernos encontrar y ofrecer estos encuentros académicos de reflexión de nuestra educación superior en todo Centroamérica. Muchísimas gracias a todos y bueno, tengan una excelente tarde. Gracias mil a nuestros expertos y pues esperamos volvernos a encontrar en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos.